vamos a estar hablando de la educación sexual integral, Mica. Bueno, igual hablando de la responsabilidad socioafectiva en las relaciones, tiene un poco que ver esto que traigo hoy para hablar de la Ley de Educación Sexual Integral 26.150, que me interesa traerla y resaltarla porque es algo que, si bien está establecido, no se aplica, ¿no? Bueno, como muchas leyes, ustedes sabrán que hay un montón de leyes, como mismo la de salud mental, que hay cuestiones que no se terminan de aplicar de lo que plantea. Sí. Así que bueno, era para repensar un poco la idea que se tenía desde el viejo paradigma de lo que era la sexualidad. No sé si ustedes en el colegio cómo les habrán enseñado esto de por ejemplo, salud y adolescencia o biología. Claro. Que se ve un poco lo que es el cuidado de las enfermedades de transmisión sexual. Y se pensaba un poco la sexualidad solamente como el acto sexual o el coito o los genitales, y no se incluían un montón de otras cuestiones. Sí, es que a mí, por ejemplo, me ha pasado por ejemplo, en mi casa se hablaba mucho de sexo, pero no se hablaba mucho de educación sexual, que es otra cosa, justamente eso, ¿no? Lo que estás hablando, Mica, porque pasa mucho. Y en el colegio también, en otra época, ya directamente ni se hablaba. Por ejemplo, en mi colegio nunca se habló de educación sexual integral. Sí teníamos salud y adolescencia, pero más ya entraba, no sé, creo que cuando ya tenía 16 años, ¿viste? Entonces, no cuando tenía 11, 12, que por ahí ya estaba en el medio de la adolescencia o la preadolescencia. Bueno, eso es una materia que está establecida en el programa de secundario. Claro, tipo secundario. 15 y 16 años. Sí. Y que lejos de memorizar alguna enseñanza que nos haya quedado como reconocimiento de la persona, de saber los límites, de dónde puedo llegar, era muy llevado más al lado de la biología, como va el programa educacional, ¿no? No es algo que a nosotros nos quedó y que puedes replicar y explicarle a tus amigos, sino que es una cuestión que nosotros mismos terminamos como aprendiendo solos, ¿no? Por la vida. Tal cual. Sí, o desaprendiendo, ¿viste? También. Porque en el medio, ¿viste? Maestro Google, ¿viste? Buscás y por ahí tampoco te ayuda Mucha mucho, ¿viste? información y nada. Claro. Desinformación. Sí. Sí. Tal cual. Y esto que traes justamente de que se da en el secundario, porque ¿qué pasa? Empiezan a aparecer las hormonas, los adolescentes y, entre comillas, los problemas, como lo ven todos los docentes o el personal de las instituciones, y no se piensa que la sexualidad en realidad comienza desde muchísimo antes, ¿no? Entonces esta nueva ley lo que intenta implementar o integrar justamente es un enfoque desde las experiencias de los niños y niñas y desde el respeto a la diversidad y el autocuidado de los cuerpos, que son cuerpos sexuados. Y bueno, y no solamente como cuerpos posibles reproductores de otros organismos, desde lo biologicista. Así que, bueno, ahí es cuando se separa un poco de dos enfoques, ¿no? Tenemos un enfoque moralista y un enfoque biologicista. Que el moralista es esto, ¿no? Lo que está bien y lo que está mal, lo que tenemos que hacer, pero... ¿Se mete un poco la religión ahí? Y un poco está metido, de hecho hay mucho debate y mucho cuestionamiento de esta ley, como si promulgara, no sé, que se ve como si propiciara la homosexualidad muchas veces desde una mirada sesgada, obviamente, cuando es totalmente errado esta mirada, porque en realidad al contrario, sino es aceptar a todos por igual, integrándolos, que justamente si nos basamos en lo religioso, justamente es uno de los fundamentos. Se debería claramente integrar a todos y Mica, esta aplicabilidad de ley que no se está dando generalmente en muchas instituciones, también está esa grieta y esa división justamente entre las instituciones privadas y las que dependen del Estado a la hora de permitir parámetros al momento de aplicarlo y en qué programa. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Cómo es su participación para poder ayudar a estas instituciones a que lo apliquen en determinadas edades, en determinados grados y en determinados grupos? Desde el rol del psicólogo. Sí. Y el rol del psicólogo ahí juega un papel fundamental en lo que son los equipos de orientación escolar, armando talleres, armando charlas, haciendo apertura a espacios, digamos, donde los chicos puedan acercarse a este equipo para poder conversar un poco lo que les pasa en esto de lo socioafectivo, de las relaciones, las emociones. Ahí es cuando un poco se separa de lo que debo y tengo, sino de lo que me está pasando a mí, más allá de lo que sea correctamente establecido desde un estereotipo que en realidad nos impusieron, porque muchas veces los chicos, por ejemplo, no sé, en lo que es identidad de género, por ejemplo,
que es como cada uno se percibe más allá de su sexo biológico con el cual nace, no tienen un espacio para hablar de cómo se están sintiendo o cómo se sienten identificados, ¿no? Entonces, bueno, el rol del psicólogo ahí sería fundamental. El tema es que, bueno, tampoco, así como no se aplica la ley, tampoco se aplica lo que es el espacio al equipo de orientación escolar. De hecho, hay muy pocos colegios que tienen equipo de orientación. Entonces, bueno, y también esto de si entras a un equipo tenés que tener una ideología dependiendo del colegio, ¿no? Privado, público, religioso, no religioso. Y ahí empiezan los juegos de poder, que eso también es otra dimensión que aplica a la educación sexual integral de cómo tenemos que cuidarnos ante las relaciones de poder. Esto, por ejemplo, las relaciones que son violentas, lo que hablábamos alguna vez del machismo. Me acuerdo, sí. De cómo está naturalizado. Muchas veces los chicos en el colegio vienen con una mirada de que las relaciones tienen que ser de tal forma porque aprendieron eso en la casa, cuando tal vez en la casa es una relación o un vínculo violento y bueno, hay que cuestionar y dialogar también esas cuestiones que son relaciones de poder. Y ustedes como psicólogos cuando trabajan con adolescentes mayormente o con jóvenes de nuestra edad, que vienen naturalizando esas cosas desde el hogar, porque nunca se dio un espacio donde se hablara, porque muchas veces es tabú, justamente por la desinformación de no saber diferenciar y entender el respeto a lo que está viviendo el hijo en ese momento, y que tampoco lo encuentran en la institución, porque como está esa relación de poder y de distanciamiento entre un profesor, un maestro, que no sabe qué decirle, pero sabe que lo tiene que tener ahí 5 horas en el colegio y cumplir eso, es como que se encuentra perdido. Recurren a ustedes, se abren, empiezan a hablar más allá de tu ética y secreto profesional. ¿Cómo es en general lo que ven ahora? ¿Hay información? ¿Lo están aplicando o sigue esto de que van manoteando por todos lados para formarse? No, tal cual. Esto que traes está buenísimo porque me ha pasado de tener adolescentes que están justamente desinformados. Entonces, dedicar una sesión a hacer educación sexual integral, porque claro, esto también está como un poco errada la percepción que se tiene de la ley, porque no es que solo se aplican en los colegios, no todos somos instituciones. La familia también es la primera institución en la cual nace el niño, niña o adolescente, que después se convierte en adolescente, y todos debemos educar y llevar a cabo esta educación. Así que sí, me ha pasado de tener que dedicar sesiones a explicar cuestiones desde lo biológico, pero pensando en todo esto de las emociones, ¿no? De poder expresar las emociones, de los cuidados con mi cuerpo, de cuáles son mis límites, de cuáles son los límites que tiene el otro. Y lo que más me gustaría resaltar es, que también lo menciona la ley, que no pensar a la sexualidad como un problema o como haciendo una campaña del miedo, ¿no? Como cuando, por ejemplo, veíamos en Salud y Adolescencia, no porque se van a contagiar de tal enfermedad. Claro, no, en realidad también hay que pensar en el disfrute y en el cuidado y en el pasarla bien. Por ejemplo, esto que me decías de lo que se ve en el colegio. Muchas veces cuando se ve el órgano sexual femenino, nunca se ve lo que es, por ejemplo, el clítoris, que tiene relación más con el placer de la mujer, porque se tiende a ver el sistema reproductor como justamente con esa función, ¿no? Exactamente. Entonces hay un montón de otras cuestiones que también se deben aprender en los colegios y en los hogares, así como decís vos. Podemos hacer una disertación, tenemos que llamar a Yami Villarino y hablamos también del placer. Ay, sí. Podemos hacer una mesa amplia. Es como nuclear, va de la mano. Sí, está bueno. Y el hombre del momento también lo quiero ahí, hablando de su... ¿Qué está hablando de Marvel afuera? Y hay ahí una charla intensa. Pero, acompañando lo que dice Mica, es verdad, se me vino a la cabeza una imagen que teníamos que ir desparramando en cada curso, que era una listita de cuídense porque estas son las enfermedades. Pero nada más. Vos entendías como que, bueno, hago esto, si se realiza un coito, no sé con qué persona, no sé en qué momento de mi vida, no sé si está bien o está mal, pero lo que tengo que prevenir es esto. Y muchas veces era el embarazo en primer lugar y después no se tenía idea de si había enfermedades, si no, pero si lo teníamos que tener nosotros como placer, si era solamente porque estar embarazada. Claro, cosas que, un montón de cuestiones, ¿no? Que es a reflexionar. Bueno, y ahí va direccionado lo integral, ¿no? Del nombre de la ley.
porque no es solo prevención, sino también promoción de una mirada crítica hacia la sexualidad en general, integrando justamente todo esto que hablamos, las experiencias, y por qué no, como adultos responsables, también trayendo experiencias nuestras para también naturalizar un poco lo que puede pasar, que no se sientan solos y solas en ese recorrido que a veces te sentís un poco como, bueno, esto está bien, lo que estoy sintiendo está mal. Sí, no, sí. naturalizar el sentimiento. O sea, es que me traslado inmediatamente cuando vine de Lomas y que bueno, nada, empecé a conocer mi cuerpo, vamos a explicarlo así. Tenía 12 años y en el medio de todo eso también, viste, con una, digamos, a ver, una educación privada. Yo venía de una escuela que era semi privada porque era, viste, está mal visto hoy. La educación pública la verdad que no es de las mejores, en su momento lo ha sido. Y bueno, la verdad que no tenía una buena educación mi colegio en Lomas. Y cuando paso al Saavedra Lamas de acá a Mar del Plata, era como estar, no sé, en Howard, viste, no sé, ¿dónde estoy? Y en el medio de todo eso me pasaban un montón de dudas, ¿viste? De estas cuestiones sexuales que la verdad que no sabía. Y no sabía a quién recurrir tampoco, ¿viste? Porque en el medio por ahí vas hablando con amigos. Me acuerdo de haber jugado en el club, ¿viste? Jugaba en Quilmes y ir hablando de sexo con mis amigos, y ir descubriendo a poco, pero sin entender nada. De hecho, hasta si me tiran la cuerda, cuento hasta mi primera relación que me puse mal el preservativo, por ejemplo. No sabía cómo ponerlo. O sea, Claro. literal, me ha pasado. Sí. Entonces son cosas que a veces son importantes, me parece, tratarlas de forma integral y reflexionarlas. Inclusive esto también hablando de otras instituciones, mismo cuando se les va a dar la vacuna del HPV, ¿no? A los adolescentes, no se les explica por qué se les da. Entonces, digo, qué complejo que es y qué falta de educación en todos los ámbitos. Ahora se debatió el aborto, se aprobó la ley y todo. No, bueno, ahora tenemos que aplicar un montón de pasos previos a eso, que empiezan por todas las instituciones. Inclusive esto, vuelvo a decir, empieza también por casa, muchas veces. Sin duda, ¿sí? Bueno, y para cerrar un poquito, lo que me gustaría es reflexionar también el rol de los docentes hoy en día, que a veces es como que se desligan de esta responsabilidad porque o no dan materias que tienen relación viéndolo desde este paradigma de lo biologicista, ¿no? Que Sí, tiene que ser biología o salud y adolescencia. Tal cual. Claro. No sé, doy matemática, no, yo no voy a mencionar nada de esto porque no me corresponde, y cuando en realidad es una responsabilidad de todos y todas, y como adultos responsables. Me encanta. Bueno, Mica, la verdad un placer enorme acá desde el segmento Repensándonos, como siempre. Nos vamos a encontrar acá 15 días. Sí, de acá a 15 días. Iba a hacer una encuestita a ver qué les gustaría a la gente de que hable la próxima, así que Me lo podemos encanta. compartir. Dale, lo vamos a estar Vamos a compartiendo. estar viendo ahí a los caseteros prendidos a las redes, así Mica Vale. ya se viene bien preparada y nos sigue